también va a leucocitosis. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene fiebre, tiene vómitos, tiene leucopenia, y tiene dolor en el hipocondrio derecho, náuseas, vómitos, todo eso, ¿qué voy a sospechar? Pues tifoidea. ¿Cuál es mi tratamiento? Tratamiento médico, tratamiento, como dice acá, de la enfermedad de fondo, ¿no es cierto? Entonces, ya en algunos casos, como son pacientes que son graves, ¿se acuerdan cuando hablamos de colecistostomía? A veces son pacientes que están en UCI y que no van a tolerar una cirugía completamente, entonces ¿qué hacemos? Solamente entramos, o incluso a veces con guía ecográfica, puedes llegar a donde está la vesícula, le pones un drencito, lo drenas y eso es todo, ¿no? Que ese es el problema, digamos, ¿no? Principal. O en muchos casos lo que hay que hacer es colecistectomía abierta o laparoscópica, ¿no? Igualito. Entonces, la patología, los signos y síntomas igualitos, dolor, etcétera, etcétera, como cualquier patología de la vía biliar, la diferencia es que no está causada por cálculos, ¿no? Ya saben, quemados, UCI, NPT, tifoidea, son las causas más comunes. Esto es importante que sepan porque, como ustedes han visto en todas las patologías que hemos visto, el tratamiento es sacar la vesícula. Y una de las cosas que te va a decir el paciente, ¿y mi vida va a ser normal después de sacarle la vesícula? ¿Cómo va a ser mi vida? Y en realidad la vida va a ser normal, pero hay un grupo de pacientes que hacen el famoso síndrome post-colecistectomía. Entonces, ¿cómo es el síndrome post-colecistectomía? Como les digo, son síntomas que se van a dar luego a sacar la vesícula, por eso se llama síndrome post-colecistectomía. ¿Y cuáles son los signos y síntomas que te va a causar o te va a quejar el paciente? Una es de que la comida le cae mal. Y es obvio porque no está digiriendo bien al inicio porque la bilis se está bloqueando, sale cuando no debería salir y cuando necesitas más bien no sale porque se acabó y así está en ese proceso, digamos, ¿no? Entonces al inicio va a haber dispepsia. En un momento como sale bilis, el intestino duodeno no está acostumbrado a esas cantidades de bilis y comienza a funcionar, ¿no? Y mucho más en las horas posteriores a la cirugía, que no funciona bien, que hacen el famoso ilio postoperatorio, ¿se acuerdan? Entonces gran parte de esa bilis que sale va a regresar hacia el estómago, y el estómago que no está preparado va a ser lo que llamamos una gastritis alcalina, porque hay un aumento del reflujo y eso va a generar pues la gastritis propiamente dicha. Pero a diferencia de la otra gastritis, que era gastritis de tipo ácida, ¿no es cierto? ¿Qué le dabas en una gastritis ácida? Le dabas omeprazol, ranitidina, hidróxido de aluminio, que era para vencer, digamos, esa acidez. Pero en este caso es acidez, el problema no es acidez, es gastritis alcalina. Entonces, ¿qué le voy a dar? Le voy a dar un protector de barrera, no le voy a dar omeprazol ni nada de eso porque eso va a empeorar. Lo que le voy a dar es un protector de barrera, que es pues sucalfato, magaldrato, y además, como está habiendo reflujo, ¿qué tengo que hacer? Darle algo que bote para abajo, ¿no es cierto? Que lo mande para abajo la bilis. Entonces, ¿qué es eso? Un proquinético. Un proquinético. ¿Qué proquinéticos hay? Hay varias clases en realidad, ¿no? Hay desde los proquinéticos, no sé, lo más conocido, metoclopramida, levosulpirida, cisaprida, mosaprida, etcétera, etcétera, ¿no? Y por ahí les van a preguntar, en algún examen entró, ¿cuál es el antibiótico que es proquinético? ¿Qué antibióticos se utilizan en UCI que es proquinético? Si no me equivoco, hay 4 clases de proquinéticos y en la clase 4 está este antibiótico. ¿Qué antibiótico? Acuérdense bien, eritromicina. Eritromicina, ¿ya? Esa es una pregunta que alguna vez he visto en algún examen, eritromicina. Entonces, ¿cuál es el antibiótico? Eritromicina. Lo que pasa es que en los protocolos dice eritromicina endovenosa, se les da 125 miligramos cada 8 horas endovenoso, pero en nuestro Perú no hay endovenoso. Entonces han hecho estudios y le están dando, o le han dado, o se ha protocolizado darles eritromicina 250 miligramos cada 8 horas por vía oral. El mejor, esa es otra pregunta, este justamente es el mejor gastroquinético. O sea, digamos, se utiliza mucho en cirugía bariátrica. Cuando el estómago lo has operado, se queda así medio quieto, y el mejor estimulante para que el estómago comience a funcionar y moverse un poquitito es justamente este proquinético que es la eritromicina, ¿ya? Entonces, puede haber eso. Pero la otra es de que el paciente venga con síntomas de intestino irritable. O sea, ¿qué te va a decir el paciente? No sé, doctor, pero desde que me han operado, como diarrea, como diarrea, como diarrea.
ya no soporto ya porque ya tengo miedo a comer porque me da diarrea. Y es entendible, ¿por qué? Porque la bilis pasa rápidamente, llega al intestino grueso, y el intestino grueso, que no está acostumbrado a esas cantidades de bilis, se irrita y da una colitis, ¿no? Y por eso es de que cualquier cosa que llega, diarrea, y así todo el intestino está irritado por eso. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para eso? Pues es hacer que estimulemos lo menos posible a que se produzca bilis. Entonces, ¿qué tipo de comida no le voy a dar? La comida grasa, ¿no? Entonces tengo que quitarle a ese paciente por un buen tiempo, por lo menos, frituras, o sea, no podrá comer pues adobo, lechón, pollo a la brasa, no sé, esas cosas, ¿no? Y además, la comida de por sí es un buen estímulo. Entonces, yo como harto, voy a estimular más a mi hígado a producir más bilis. Entonces, ¿qué le voy a sugerir a ese paciente? Que coma cantidades pequeñitas, pero varias veces al día. Y baja en grasas, ¿no? Ya si la diarrea se pone más intolerable, le puedes aumentar loperamida, ¿no es cierto? ¿Cómo le vas a dar loperamida? Hay de 2 miligramos, de 4 miligramos. Le puedes dar cada 8 horas, cada 12 horas, cada 6 horas. Eso es criterio médico. Si la diarrea es terrible, le daré pues cada 6 horas. Pero después de eso puedo ir regulando. A cada 8 horas, a cada 12 horas, incluso una vez al día para muchos es suficiente. Entonces eso lo vas regulando. Entonces, ese es el tratamiento. Otro tratamiento del intestino irritable, como el intestino se mueve mucho porque la bilis me está irritando, lo que tienes que darle también es antiespasmódicos. O sea, por ejemplo, asociado a la loperamida, le puedes dar iosina en tabletitas, ¿no? Le das iosina para que el intestino no se esté moviendo mucho y no esté pues con diarrea, ¿no? Entonces, ese es el famoso síndrome post-colecistectomía. ¿Sí tienen? Sí, pregunta. Una consulta. De lo que yo había leído es que tenía, como se nos dice, que es inevitable, pero la retirada total de la vesícula. Pero yo leí que también otra causa sería la persistencia de los cálculos, pero que había caído por la resección dentro de la peritoneal. ¿Dentro de dónde? Hay peritoneal como tal. Entonces, Te entiendo que al momento de sacar la vesícula, se han caído algunos calculitos y eso genera... ¿Esa la relación no es? Nunca lo había leído. No te podría decir que sí o que no, pero nunca he leído. ¿Qué pasa cuando se caen los cálculos? Lo que más da cuando se caen los cálculos es como, primero, que se ha descrito casos de abscesos. Ahí están los calculitos, se caen y alrededor se forman pequeños abscesitos. Y cualquier inflamación irrita el intestino que está al lado. Entonces, el intestino que está irritado podría causar lo que tú dices. O sea, podría entender lo que me estás diciendo porque ha hecho abscesos pequeñitos. Pero esa situación es rara en realidad. ¿Se acuerdan cuando hablamos al inicio, por ejemplo, de rasurar? ¿Ya? ¿Por qué rasuraban antes? Primero porque fastidiaban, ¿no es cierto? Y además, cuando tú cortabas algunos pelitos, en lo que estabas manipulando, tú sin querer los arrancabas y se metían dentro de la herida. Y entonces la gente decía, no, se va a infectar porque es un pelo, porque se está metiendo ahí, es como un cuerpo extraño. Y después se hicieron muchos estudios y se vio que el cuerpo no reacciona contra el cuerpo. Por eso es de que, por ejemplo, cuando hagan neurocirugía van a ver que hay pacientes que están con hipertensión endocraniana, le sacan la calota, un pedazo de hueso, y como está con hipertensión no lo pueden cerrar otra vez, lo tienen que dejar así para que el cerebro tenga espacio para que se pueda inflamar, digamos, pero no esté comprimido. Entonces agarran, sacan ese pedazo de hueso, le hacen un cortecito acá en la barriga y debajo de la piel lo meten y lo guardan, lo cosen y bacán. Y después cuando el paciente ya mejoró, abres, sacas el huesito y te lo vuelves a poner acá. Porque el cuerpo no reacciona contra el cuerpo. Igual es con los pelitos, y igual hay una teoría respecto a los cálculos, porque son nuestro propio cuerpo. Entonces la probabilidad de que hagan abscesos, la verdad está descrito, pero a mí, por ejemplo, alguna vez me han visto, ¿no? A veces estás sacando la vesícula y se caen varios cálculos, sacas lo máximo, pero a veces quedan restitos y dices, déjalo ahí, ¿no? Y la verdad es que nunca, en todos estos años, nunca he visto un absceso residual por cálculos. Está descrito, es cierto, pero son bien raros. Entonces podría entender lo que tú me estás diciendo en el sentido de que esos abscesos que se caen, como está descrito que hagan abscesos, y cualquier cosa pequeñita que haya infección, inflamación, genera una irritación de los intestinos que están alrededor y podría causar lo que tú dices.
no así como lo que tú, pero hay que estudiarlo, ¿no? Hay que buscarlo. Sí. Pero podría ser esta la explicación, digamos, ¿no? El detalle es de que ustedes van a ver mucho de esto al final. Al inicio, cuando sean médicos generales, van a ver mucho de síndrome post-colecistectomía. Entonces ahora ya saben explicar por qué pasa cada cosa, ¿no? Y qué hacer en cada caso, ¿no? Un error, como ustedes han visto, muy común es apenas duele, arde el estómago, omeprazol, de frente les dan, ¿no? Pero si tú preguntas, me han sacado la vesícula y tengo ardor, ahí sí ya mi tratamiento va a cambiar, ¿no? No omeprazol, sino más bien protector de barrera y proquilítico, ¿no? Y así. Y hasta que pasen los síntomas. A veces hay gente que usa 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses. El gato al final no tiene mucho problema al respecto, ¿no? Puedes utilizarlo por mucho tiempo, meses incluso, ¿no? Por ejemplo, cuando ponemos balón gástrico, como el balón irrita el estómago y el balón dura 5 o 6 meses dentro del estómago, esos pacientes, por ejemplo, toman sucralfato. ¿Sí? ¿Y qué es lo bueno del sucralfato? A diferencia del omeprazol y todo eso, es que no alteran el pH. Y cuando alteras el pH ahí es el problema del intestino tóxico y otras cosas que ustedes ya saben por farmacología, ¿no? En cambio el sucralfato no altera el pH, solamente lo que hace es proteger todas las paredes del estómago, ¿no? ¿Ya? Listo, entonces el examen a la próxima, ¿verdad? Ahora sí, Una semana más. Listo. Nos vemos entonces.